día por NBR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Recibimos a Horacio Rodríguez, concejal. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Hola, buenos días, Alfredo. Un placer estar acá como siempre. Igualmente, muchas gracias. Bueno, hay temas que preocupan. Hemos visto una publicación tuya justamente en las redes en los últimos tiempos, y esto seguramente está particularmente motivado por un acontecimiento que fuera de micrófono me decías, hay una línea delgada, ¿no? Entre muchas cosas, pero soy concejal, soy médico y tengo que actuar como corresponde. Es así, Alfredo. Te decía recién, hoy tengo una responsabilidad, una fundamental. Yo creo que la más principal, como padre de familia, de tener una hija, tener una señora y alguien que eligió vivir en Navarro, y ante cualquier circunstancia que se necesite a través de la salud, tengo que requerir al único que hoy me puede brindar salud, que es el hospital. No tenemos dónde elegir, tenemos que ir ahí. Dicho esto, también tengo una responsabilidad como médico, me formé con esto. Tengo también, fui director del hospital, y por otro lado, hoy tengo un rol dentro de la sociedad que me eligió para que hiciese cosas por ellos, que es de concejal. Y dentro de lo que es concejal, estoy presidiendo la Comisión de Salud. Por lo tanto, tenía que decir algo o creer, más allá de las circunstancias que hoy quizás todos sepamos, construir y decir qué está pasando con la salud. Y a lo que yo iba es... Hay un tema puntual que es indudablemente grave, pero vos querés mostrar una foto más amplia. Sí, una foto por arriba, porque no soy juez, porque no vengo a decidir y a decir qué es lo que pasó, donde la justicia va a decidir qué ocurrió en cada caso, en cada hecho, en base a determinadas circunstancias, sino que es una reflexión más profunda de por qué llegamos a donde llegamos, más allá de los resultados. Yo no voy a evaluar los resultados, yo evalúo por qué llegamos a esto. Y lo que tomé como eje era la credibilidad y la confianza. Y yo creo que cuando se pierde la credibilidad y se pierde la confianza, en base a tomas de decisiones incorrectas, en base a decisiones que quizás no lleven a un camino que sea el determinado, hace de que haya situaciones que generen duda. Porque, como dije siempre, cada vez que nos vimos, cuando uno quería construir un hospital, nosotros queríamos que la gente nazca en Navarro para representar al pueblo, que se desarrolle y crezca en Navarro, y que también fallezca en Navarro. Pero si cada cosa que sucede o cada cosa que hacemos hay un descreimiento, eso va a llevar a un lugar, en un mundo donde hoy estamos todos violentos, donde hay mucha violencia. Entonces, para no pasar a mayores, me parece que había que decir, por lo menos desde mi lugar, lo que creo que corresponde, hacer también cosas desde el lugar que me corresponde. Te comentaba que yo el día viernes, como presidente de la Comisión de Salud del Consejo, convocamos a todos a participar para empezar a decir qué vamos a hacer o qué vamos a aportar desde nuestro lugar para que las cosas se solucionen. El Consejo Deliberante, todos sabemos que lo bueno que tiene es que hay ideas diferentes, pero tratamos de buscar en este sentido un eje en común para ver cómo construimos y no destruimos, y en base a eso decidimos llevarlo al día lunes para ampliar esta situación y decir, bueno, entre los 12 concejales busquemos la mejor herramienta. Se decidió convocar a todas las autoridades sanitarias que hoy están en el hospital, accedieron a venir dos de ellas, pudimos dialogar con ellos, nos dieron su versión, también pudimos dialogar en lo personal con la familia de lo que sucedió, de las familias, de las cosas que vienen sucediendo, que no tiene que ver solamente con esto, sino con otras aristas. Y bueno, y estamos transitando esto, viendo de qué manera podemos construir una mejor salud, ¿no? Y lo que hice ahí fue una reflexión de lo que realmente creo y siento con respecto a la salud, ¿no? De la manera más respetuosa posible, tratando de mantener una línea que no vaya para ninguno de los dos lados para que no se abuse. Pero siempre entendiendo de que hablado y charlado con mi familia, con la gente que me rodea, y en mi rol, donde mucha gente me pedía, como médico, como persona y como concejal, si yo iba a aportar o decir algo, pero buscando una línea delgada entre el no hacer y hacer, porque viste cómo es, cuando no haces porque no haces, cuando haces porque haces, y en el medio una línea muy delgada. Bueno, traté de ir por ese camino, que tendiendo a ser constructivo realmente, y que estas situaciones realmente no se vuelvan a repetir en nuestro hospital y que ya han pasado, ¿no? Como ves,
después de la reunión, después de esta reflexión, ¿qué opinás? ¿Se puede recorrer un camino en conjunto? Nosotros propusimos eso. La verdad que a nadie le gusta la consecuencia del final de las cosas que pasan y sobre todo cuando son trágicas. Vimos directivos receptivos, pero queremos ver de ahora en adelante si eso llegó realmente o se olvida y se dilata en el tiempo o en el corto plazo, porque eso lo va a evaluar la gente, lo vamos a evaluar lo vamos a evaluar en lo diario, y si no se hacen y se toman esa conducta y se siguen dirigiendo por los mismos caminos, vamos a volver a tener estas entrevistas, vamos a tener estas charlas a corto plazo, y la verdad que no quiero que sucedan, no quiero que pasen. Nadie que está del otro lado creo que quiere que esto vuelva a suceder, y en caso de que sucedan, que estén con la tranquilidad de que se hizo todo lo correcto y todo lo posible para que su familiar, como te dije, nazca, crezca, se desarrolle, pero termine su vida en Navarro. Así debe ser. Hay que reconstruir algo que creo que se perdió, que es la confianza y la credibilidad. Eso tiene que ver con actores que cada uno se pondrá el saco, se pondrá el sayo y verá qué es lo que tiene que hacer. Si hay actos de grandeza, no, empezar a construir, a barajar de vuelta, empezar de cero, volver a llevar al diálogo y ver que en el medio está nada más ni nada menos que la gente, ¿no? Y los pacientes, en este caso. Quiero volver a esto que vos decís, recuperar algunas cosas. Pero antes señalo que todas las mañanas yo le pido al Ejecutivo algo que no está haciendo. En privado dicen, no podemos hablar porque el tema está judicializado. Bueno, fenómeno. Pero no ha habido una voz oficial que lo diga en público. Entonces esto parece ser un nuevo camino de dilución. Porque si lo dejamos, eso va a pasar. Totalmente, y el silencio no es bueno en determinadas circunstancias. Acá nadie va a hacer juicio de valor, repito, de las actitudes de cada uno, y eso se dedicará a la justicia a hacerlo, y yo como médico tampoco voy a cuestionar, porque las cosas, para que la gente entienda, van más allá de un acto médico o un acto... Esto es una concatenación de cosas que pueden llevar a algún lugar donde todos somos responsables. Los que vemos cosas que a veces no están bien y no lo hacemos por miedo, por lo que sea, o porque después vamos al hospital porque lo necesitamos y lo único que tenemos, también tiene que ver con que si no, el hilo se corta por lo delgado. Lo vio tal persona, después lo vio otra persona, después lo vio otra persona, hay un equipo de enfermería, hay un equipo administrativo, hay un equipo de bioquímica, o sea, para hoy brindar salud, como cualquier cosa en la vida, como vos lo tenés acá, se necesita un equipo, y ese equipo es como una orquesta, o tocamos instrumentos de manera, cada uno toca la trompeta, loco el bombo, pero si no nos ponemos en coordinación jamás vamos a poder tocar como una orquesta. Y en la medicina es muy parecido, al contrario, es mucho más sensible porque está en juego la vida de las personas. Y la verdad que en un momento de crisis también sanitaria, donde el recurso humano es muy finito y donde el personal profesional que tenemos en el hospital quizás sea el que hoy se puede, no el que se quiere, pero que cuando se tuvo no se quiso. Hay que llegar. Vos hablás de un deterioro de algún modo de las prestaciones del hospital. Sí, totalmente. Contame un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que vos crees que ha ocurrido. Yo creo que... Vos historias y decís, llegó un momento en el cual pensamos un hospital, vino la pandemia, hicimos acciones, y después es como que pareciera decirse que cuando yo me fui, por la razón que fuere, esto empezó a deteriorarse. Uno lo fue viendo, y no lo fue viendo porque es un visionario, porque hago esto hace mucho tiempo, porque he tenido la posibilidad de coordinar y dirigir otras instituciones, y uno se imaginaba que después de que la pandemia uno vio un total apoyo hacia la salud, quizás sea por temor, lo hemos hablado acá en otras oportunidades, y después yo creo que fue algo sistemático a nivel nacional y provincial. De hecho, si vos ves las noticias, está pasando en Capital, está pasando en todos lados. Lo que está sucediendo con la salud, y no es casualidad en un país que estamos en crisis, que el recurso es finito y que ya no hay más miedo, y la gente cree que ya invirtió mucho en salud, ahora vamos a correrlo y vamos a ir para otro lado porque hay otras necesidades y la billetera es corta y no alcanza para todo. Y ahí uno empezó a ver ese desmantelamiento intelectual idóneo de los hospitales y la falta de apoyo, mirando para el costado. Que la pandemia existe todos los días, porque hay pandemias de diabéticos, hay pandemias de neumonías, hay pandemias de infarto, la gente se muere de cada 10, 8 se mueren por un problema cardiovascular. Entonces, hay pandemia en todos lados, pero hay una pandemia de recursos humanos.
Y si lo poco recurso humano que vos tenés lo dejás escapar o no le das un tipo de contención que no tiene que ver con lo económico, porque a veces se intenta distraer y se intenta llevar el lugar al lugar más mezquino, que es lo económico. Mirá, una guardia hoy del hospital deben estar entre los 35.000 y 40.000 pesos. 35.000 pesos. Un valor quizás obsceno para muchos que tienen que laburar todo un mes para tenerlo. Y hay gente que no quiere ir a hacer la guardia. Y les puedo asegurar que no tiene que ver con la plata, y se lo explicaba a los concejales. Llega un momento que vos, más aún en Navarro, que nos conocemos la cara entre todos, vos estás 10, 15, 20 días o haciendo guardia y ves 30, 40 pacientes. Y todos te dicen, qué bueno, gracias doctor, me curaste, me salvaste, gracias, me voy a acordar bien de usted, te traen un alfajor, te traen algo, tómese un mate, venga, le traje una factura, porque la gente de Navarro es así. Pero si el número 28, a las 11 de la noche, después de 12 horas de guardia, las cosas no salen bien, y se muere una criatura, o se muere alguien que no se tenía que morir, o te queda la sensación de que hiciste todo lo que pudiste, pero se te fue alguien que le podrías haber quizás dado algo más, porque no estaban las herramientas, no estaban las condiciones, vos querés agarrar la maleta y te querés ir a tu casa y no querés volver más. Y no pensás en la plata, no pensás en nada por el estilo. Y más aún que todos no saben, y cuando los sindicatos pelean por un montón de cosas y existe una gran hipocresía, el personal médico y no médico tiene que estar entre 24 y a veces 36 y 48 horas haciendo guardias. Es inhumano, es inviable, cualquiera quiere dormir, cualquiera quiere descansar su cerebro, y a medida que pasa el tiempo, cuando ese cerebro se va desgastando, la posibilidad de que se cometan más errores y esos errores se traduzcan en la pérdida de una vida cada vez son más altos. Entonces, si a eso le mezclamos todo, porque no hacemos de las instituciones algo idóneo, donde los que realmente se capacitan y se forman y generan cosas que tienen que ver con el tiempo y que tienen que ver con la formación, esa conjunción hace que cada uno tenga que ocupar el lugar que ocupe para poder liderar en esos estratos dentro del hospital, para poder generar y brindar mejor salud. Si eso no sucede, lamentablemente la salud cada vez va a ir más en detrimento, esa salud en detrimento, no por hacerlo a propósito, vos podés hacerlo doloso o culposo. O sea, culposo, o sea, doloso es voy y quiero hacerle daño a una persona. Eso no va a pasar en nada, en ningún lado, y no creo que esto suceda. Pero sí con decisiones inadecuadas, incorrectas y con mezquindades, sea algo que sea culposo. Y eso le va a costar la vida a la gente, y seguramente si esto no se retoma, seguramente vamos a tener muchas más de estas entrevistas que ya las hemos tenido. ¿Cómo es el próximo paso? ¿Qué sería? ¿Qué camino habría que recorrer en lo inmediato? Entender cuáles son las prioridades en un mundo mezquino, donde considero que si damos el 40% del presupuesto en salud, donde de cada 10 pesos, 4 van a la salud, o sea que es un presupuesto muy amplio, sabiendo que hay otras cosas también en el pueblo, tenemos que darlo bien y tenemos que buscar a las personas idóneas para que eso suceda, y entender que a la salud se construye entre todos, es pacientes y todo, porque si no, como yo decía bien ahí, acá salen perjudicados particularmente los que a mí más me interesan, que son los pacientes y el personal de salud, que están siempre en el medio de esta batalla. Y algún día, como la violencia cada vez se está escalando cada vez más, así como cuando pase algo no sabemos cómo va a reaccionar una familia, también puede ser perjudicado el personal de salud, porque en ese accionar de que está todo mal y queda la pérdida de la credibilidad y la confianza, mañana sale cualquier cosa, y le voy a decir así literalmente, saca un facón y te clava un cuchillo y vamos a terminar en una catástrofe. Entonces, yo quiero que eso no suceda, quiero trabajar para que eso no suceda, confío en que todavía hay tiempo para esquivar algunas cosas, tampoco quiero ser dramático, pero yo he estado en el conurbano y te estoy contando lo que podía pasar. Así como conté en un momento que la pandemia nos íbamos a infectar todos porque sabíamos que era un virus y no había vacuna, y por lo tanto estar cerca nos iba a contagiar, y el tiempo dio la razón. Lo mismo te digo en base a lo que vi en otro lado, no porque sea mago, que lamentablemente el nivel de violencia está escalando, nadie cree en nada, y cuando nadie cree en nada se generan situaciones agresivas ante determinadas pérdidas que te hacen ser irracional en ese momento. En ese momento nadie. Miren lo que pasó con el bullying de ese chico que fue al colegio y la madre pensó en el hijo. Después pidió disculpas, lo entendió, pero el primer acto fue entrar a la escuela y golpear a un adolescente. Eso genera violencia, más violencia.
Hay violencia verbal, hay violencia en no hacer, hay violencia en todas las aristas, cada vez hay más violencia. El degradar, el desestimar, el descreer, el desconfiar. No se puede continuar en ninguna arista de lo que pasa en el pueblo si no abarajamos de vuelta como sociedad, empezamos nuevamente a creer, empezamos nuevamente a confiar y que alguien nos muestre el camino de la confianza y que decir que esto se puede hacer. Pero no se hace con una persona, no se hace con dos, esto se hace con inteligencia y con un pueblo que tenga ganas de hacerlo, como cuando nos unimos para jugar la pelota y Argentina. No puede ser que nos juntemos para un mundial, nos abracemos todos, nos olvidemos las diferencias y sea cada 4 años el único momento donde nosotros festejamos, brindamos y no tenemos diferencia. O sea, va a haber un veranito de 2 meses. Ahora, pasan determinadas cosas en nuestro pueblo, o miramos para el costado, o no es bueno hablarlo, y eso está mal. Si sos autoridad, si tenés que dirigir, vos le tenés que mostrar el camino a la gente como lo hicimos durante la pandemia. No sé si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si había que hacer más cosas, si había que hacer menos, si fuimos más extremistas, menos extremistas. Pero nos pusieron en un lugar donde nosotros le tenemos que mostrar el camino a la gente. Yo creo que estamos en una época y en un tiempo donde la gente está esperando a ver hacia dónde vamos y quién se anima a mostrar el camino. Y después verán a quién siguen, si siguen este camino, si siguen este camino o este camino. Y las autoridades sanitarias tienen que mostrar un camino y tienen que hablar. Y no tienen que hablar del caso, tienen que hablar hacia dónde va la salud, hacia dónde tienen que ir. ¿Cuál es el proyecto? Por lo menos esa es mi humilde visión de las cosas. Alguien pregunta, ¿sabe que en la actualidad hay médicos de guardia que cumplen 2 días seguidos de guardia? Es lo que te decía, ante la falencia, y esto, ojo, porque esto es importante, porque si no, cuando el hilo se corta por lo más fino, decimos, bueno, el médico se equivocó, o la enfermera, que se vaya, echado. Eso también genera un antecedente que ante toda esta situación y al no tener el contexto y la contención, yo te pregunto, ¿quién va a ir a trabajar? Nadie. Entonces, entre una silla vacía y una silla ocupada quizás con lo que realmente no quieras, después hay una construcción para mejorarlo. Pero lo peor que te puede pasar es que no tengas esa silla vacía, porque en definitiva no te vas a encontrar a nadie. Y tenemos ejemplos cercanos como nos ha pasado en Las Heras, donde la gente salía corriendo para acá. Y en un momento fuimos orgullo, por eso lo ponía ahí. La gente quería venir a Navarro. Y en Las Heras vos te encontrabas que ibas al hospital, no encontrabas nada, ni pediatra, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Y después dentro de la abundancia acá, por supuesto, después la gente se pone más exquisita. Y está bien, porque es lo que hay que brindarle. Pero hay que explicarle los por qué sí, hay que explicarle por qué no, hay que explicarle por qué esto hoy se puede tener, por qué esto no se puede tener, por qué tenemos la guardia de esta manera, por qué tenemos la guardia de otra manera. Y hay cosas que siempre se pueden mejorar. Yo creo que, ejemplo, dentro de una emergencia médica, y para no hilar finito, y todos saben del otro lado, porque si no, a veces hay que decir lo que hay que decir. Hay personas que tienen la capacidad y seguramente han sido muy buenos médicos en su momento, pero tienen que estar en determinados lugares. Un médico en una emergencia médica, donde es polimodal, como acá, donde viene un chico, un adolescente, un politraumatizado o un paciente añoso, tiene que haber gente la más ágil posible y la más capacitada. La guardia es la puerta de entrada donde vos decidís ese paciente que va a pasar. O se va a la casa, y si cometés un error se puede morir en la casa, o va a una terapia intensiva donde las camas son mucho más finitas porque es un lugar estratégico para el paciente más complejo, o vas a internación para tener algo de tiempo, te da algo de tiempo y ejecutar, o vas a un quirófano para operarlo porque ese tipo o ese paciente no puede esperar hasta que no se le solucione, ejemplo, una apendicitis. Y eso lo tiene que hacer gente más joven. Hay gente que tiene muchos años, que ha cumplido una etapa en su vida, que eso no significa que no tenga que trabajar, pero que en determinados lugares no tienen que estar porque el margen de error va a ser mucho más amplio. Porque una persona tiene más dificultades para moverse, tiene más dificultades para ver, y cuando vos tenés que hacer algo con una criatura que tiene venas más chiquitas, que tiene cosas más chiquitas, que tiene cosas, es mucho más complejo. Alguien dice que lo triste y real es que los ciudadanos ya dejamos de creer, y otro oyente plantea si el Consejo puede hacer algo para que los cargos jerárquicos hospitalarios sean por concursos y de ese modo se pueda despolitizar la salud. Bueno, eso fue una de las propuestas. Cuando todos hacían y preguntaban cómo se puede mejorar esto, lo que dije al final de la conversación, esto es fácil. Carrera hospitalaria, lo que te decía hace instantes. La capacitación no es de gusto, las especialidades en medicina, para que la gente lo entienda, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de enfermería. En medicina no es lo mismo ser médico, que te recibís durante 7 años,
que hacer una residencia que te lleva entre 3 y 4 años. No es lo mismo después generar una especialidad que te dedicas también a formarte más específicamente en una parte del cuerpo, llámese cardiología, clínica médica o lo que cada uno decida. Toda esa formación es a posterior algo en calidad. Eso no te hace ni mejor persona, no te hace ni peor persona, no te hace ni mejor médico, ni peor médico. Sí te hace mejor calidad de atención y sí te da, ahí me corrijo, sí te hace mejor médico desde lo profesional porque te capacitaste. Y cuanto más capacitado estás, mejor servicio vas a brindar y más idóneo vas a ser a la hora de hacer. Porque yo a veces digo, yo siendo muy respetuoso, tengo mi especialidad, no hago pediatría, y sin embargo cuando viene un chico, yo lo atiendo para sacar del apuro, pero lo derivo a la persona que se dedica todos los días a hacer pediatría. Bueno, ojalá que se den los primeros pasos en este recorrido. Necesito cambiar de tema para cerrar. ¿Cómo viene la interna radical? ¿En qué lugar estás? Todos sabemos en qué lugar estás, pero Sí. ¿en qué modo estás participando? Mira, en el lugar que estoy es en el tratar de construir lo que a veces se intenta destruir y tratar de aportar lo que muchos dicen con la boca, de tratar de ampliar, pero que en definitiva cierran. Simplemente hoy lo que nos toca es, así como me dieron la posibilidad de participar cuando parecía que era imposible, mucha gente se empezó a sumar porque entendió, por lo menos lo que yo transmito como mensaje, que con una persona no alcanza, tenemos que involucrarnos todos de nuestro lugar, no importa el camino que elijan, pero la gente que está hoy sentada, que se está quejando, el que está del otro lado, el que está mirando cómo cambiamos las cosas, la única manera que las cosas cambien es que la gente se involucre. Ya mismos caminos conducen a mismos resultados, las mismas gentes que está hace muchos años nos están llevando a estos lugares, y yo valoro mucho la incorporación de gente que quiera construir más allá de eso. Lo que estoy haciendo es apoyando a todo aquel que quiera escuchar a todo el mundo y que a pesar de las diferencias construya, y que las propuestas no sean de destruir, sino de construir. Cuando hablo de no destruir y de construir, significa de escuchar todos los pensamientos, no dirimir quién tiene la razón y tratar de buscar los consensos para llevarlo. Esa es la inteligencia para poder llegar a los objetivos. La manera que buscamos nosotros es tratar de buscar con empatía a todos aquellos que nos quieren seguir más allá de la ideología o la idiosincrasia. Y eso lo entendió un grupo de gente que empezó a transitar una interna, que no viene a buscar el lugar de nadie ni de todos. Por eso lo que te puedo decir tranquilamente, que lo que más me gustó cuando todo ese equipo empezó a formar la lista y se animó a participar, de la cual no estoy involucrado, en ese sentido, lo que la gente dice y quiere es unir. Y que cuando nos pusieron como parámetros de lo que quieren construir es, lo vamos a hacer con todos. Y no vamos a apoyar ni a un posible candidato u otro candidato. Nuestra obligación dentro del radicalismo es apoyar a todos aquellos que quieran participar. Después vemos cómo son las reglas, después vemos cómo son las formas, después vemos cómo son las maneras. Pero acá no se dice este sí, este no, este sí, este no. Eso no lo queremos más, o por lo menos la gente que nos involucramos, que no estábamos en la política, pensamos esto. La gente que hoy se nos está acercando y los que estamos tratando de construir, y que cada vez por suerte somos más, hacen de que este sea el camino. La gente no quiere escuchar más agresiones, la gente lo quiere escuchar qué es lo que vos vas a hacer, no qué mal hace el otro. Entonces, esto que ocurre en el hospital, lo que ocurre en la salud, lo que ocurre en cada área de nuestro pueblo, tiene que ver con el envenenamiento sistemático de las personas que tienen que construir y destruyen. Cuando vos tenés líderes, podés tener líderes positivos y líderes negativos. Los líderes negativos son nefastos y son los que nos traen en esta grieta. Y si no, mirá lo que es Brasil, un país partido. Brasil es River y Boca. No hay más opción para un tercer pensamiento. Y a Brasil le va a ir mal. Y no porque sea divino, porque lamentablemente es River y Boca. Y si no existen otros como San Lorenzo, como Independiente, va a ser muy aburrido el fútbol, porque siempre va a haber a dos jugando. Y eso no existe. No quieren que participen, no quieren que la gente se sume, no quieren elegir a dedo, quieren buscar a la gente que les sea fiel. Cambian el discurso continuamente. Primero son amigos, después son enemigos, un rato son amigos. Pareciera que no se escuchan. La mitomanía hace de la construcción de la psicología que se olviden lo que hicieron el día anterior. Y que lo que escribieron con la mano lo borran con el codo. La gente no es onza. Yo estoy totalmente, pero seguro que la gente escucha todo,
y después vota. Y que elija lo que crea más conveniente y el pueblo buscará su propio destino. Pero lo que no tiene que pasar es que nadie a dedo diga quién, cómo y cuándo. Que lo decida la gente. Dos últimas perlitas. Un saludo de parte de Sonia Landa y Tomás Avicente. Y una consulta técnica. Sí, no. ¿Querés retribuir el saludo a las chicas? Bueno, gracias a todas mi club de fan del Centro de Jubilados Horacio Rodríguez. Muchas gracias. Una consulta sobre salud, que no sé lo que están hablando precisamente. Si salieron a la calle a vacunar sin guantes, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿Están inyectando sin guantes? Las manos se ensucian permanentemente. Dice. Las manos se ensucian. Repito, estamos todos desorganizados. Yo no quiero construir, pero en 12 años no pudimos encontrar un lugar donde vacunar a la gente. Hemos dado vuelta por todo el pueblo. Tenemos que tener prioridades. La prevención es una prioridad, pero la prevención en todo sentido. La prevención en vacunación, donde tenemos 16 vacunas, donde somos uno de los pocos países que tienen y brindan ese servicio, donde con eso te evitas un montón de enfermedades, que te evitan un montón de costos, que te evitan un montón de medicamentos y te evitan un montón de internaciones. Eso es fundamental. La planificación familiar, adolescentes que están embarazadas, adolescentes que con 13, 14 años en edad escolar no proyectan, mujeres jóvenes en etapa fértil que terminan teniendo cáncer, oncología. Entonces, yo creo que todo suma, y el otro día lo discernía con alguien que hizo una muy buena idea, que fue lo del cáncer de mama en el mes de octubre, cuando el 19 se celebraba. Todo suma, todo viene, la prevención, pero tiene que ser algo que sea en equipo y complejo para que suene como una orquesta. Me pareció maravilloso, y se lo voy a decir acá a Guadalupe Minetti, lo que se hizo con la concientización del cáncer de mama, que fue a las apuradas, porque se habían olvidado de eso, y a través del Consejo Deliberante, Alicia Odriozola hizo un proyecto para que se hicieran las mamografías durante el mes, sin turno, sin nada, en el hospital. A lo cual después trabajamos en equipo y le comentábamos como médico, que le decíamos que lo que hay que hacer es hacerlo como corresponde y no hacerlo a atolondradas, porque si no es un mes, después nos olvidamos que durante 12 meses el cáncer de mama existe. Y que no tiene que ver solamente con eso y la prevención, y que fue genial y fue maravilloso, y el cual yo participé y mi hija también, sino tiene que ver que también puedan acceder a la mamografía, que también puedan acceder a un consultorio para que sean revisadas, porque también hay que tocar la teta, porque también hay que buscar el nódulo y también hay que enseñarle a la gente. Entonces, tiene que ser algo completo, no es voy a hago una mamografía y ya está. Porque si le aprieto la teta o algo que no corresponde, o no se entiende, o no buscamos en qué contexto, las cosas se hacen mal. Y las cosas no hay que hacerlas porque hay que hacerlas como corresponde. Entonces, dentro de la prevención hay que hacer la planificación familiar, adolescentes como el embarazo. Cuando aprovechás la consulta con el ginecólogo, evaluás lo de la teta, pero sabemos que el cáncer de útero está a la par, pegadito, mama y útero a la par. El HPV, una vacuna que hoy se incorporó a las adolescentes porque esto es a través de una transmisión sexual. Y el HPV es un virus que se incorpora en el útero, donde genera nada más y nada menos la primera causa de cáncer de útero en las mujeres, o sea, la segunda muerte o primera, dependiendo del lugar que sea, a nivel mundial. Todo eso es una construcción y lo tenés que hacer como corresponde, con gente idónea y sabiendo los mecanismos. Paciente llega, se le facilita el turno, llega a un consultorio ginecológico, le enseña, la educa, planificación familiar para el adolescente, anticoncepción, lo que sea, hacerse los estudios pertinentes para la prevención de las dos atrocidades en la mujer, que es el cáncer de mama y el cáncer de útero, y la envías a hacer sin burocracia una mamografía, una ecografía y un retorno enseguida para que tengamos la conclusión final de si esta paciente está sana o no está. Y que a su vez, si es mamá, la concientizás para que se vaya a vacunar con su hijo y ella misma, para proteger, como hay ahora una campaña de rubiola, sistematización del coso. Eso es, como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. La única manera de que vos puedas progresar en la vida es con orden, teniendo en claro qué querés proyectar, con quién lo querés hacer y de qué manera. El resto después viene solo, pero si no lo planificás, no lo vas a poder lograr. Te agradezco, Horacio. No, por favor. 12:21, uyuyuy. NBR, la radio 90.5, desde Navarro. Un mensajito que llegó, acá estamos con tus suegros, Oscar y Mabel, te queremos, dice Ariadna. Vamos todavía. Un saludo a él, Oscar. La siempre concurrida esquina de 20 y 107 te espera siempre. Rosita y su equipo le pone toda la onda al momento.
artículos escolares, fotocopias, regalería, juguetería, accesorios, golosinas, helados, bebidas y